experiencia, got it. No sé si alguien ha tenido una experiencia con testigos de Jehová o con mormones, o conocía a alguien, o algo les llamaba la atención. Por Yo ejemplo, tengo una. Eddie, A dale. ver. Bueno, la mía es súper corta, así que no es mucho. Es que cada vez que llegaba un testigo de Jehová a la casa a tocar la puerta, yo no Ujú. salía, porque les Ya, pero tenía miedo, ¿por qué no entonces, salías? porque les ¿Había tenía alguna miedo. razón? Ah, ya. Sí, porque Pero así les como tenía miedo miedo. a no saber responder, o miedo Exacto, a ellos. exacto. Bueno, yo desde ese momento era cristiano y me daba miedo en confundirme en algo que yo diga mal, en eso. Ya, ya, ok. Súper entendible. Todos pasamos por Sí, eso. no, Pero bueno, yo creo que lo que dice Eddie es como a muchos nos identifica, y por eso este taller, pues, por eso este taller, por eso este taller. sí. Oye, Manita, ahí Pili pregunta si es bueno pasar el video acá o la cortaría mucho el tiempo que ustedes tienen del taller, a lo mejor. Yo creo que igual es necesario que lo veamos, porque si no siento como que no tiene mucho el sentido a lo que vamos a aportar nosotros después. Entonces, si Ya, tienen tiempo, me ahí se conectó el Basti. Entonces, ya. si esperemos que todos tengan buena conexión, pero sí, yo creo que lo podríamos ver, no hay problema. ¿Y lo podrán compartir tú, Alan, Manita? Si los No dejamos sé, como, espérame, a ver, como, lo ideal es cargarlo antes para que no se pegue. Entonces, déjame ver. A ver. oye, mientras la pregunta que hacía Vania, con Solán también íbamos caminando por acá hace un año más o menos y todo, y se nos acercan dos jovencitas, eran como adolescentes, yo creo, o yendo ya hacia la universidad, y nos preguntaron amablemente si creíamos en Jesús, dijimos nosotros que sí, entonces, bueno, que ellas eran como de Bolivia, parece, de Bolivia, ¿ya? Y si podían ir un día a nuestra casa a tomar, a compartir, o sea, tomábamos un té y compartíamos sobre Jesús, así que ahí a Solán le dejó su tarjeta, y bien, eran bien amables, bien amables. Y eran mormonas las dos jóvenes. Así que también podían ir con su líder, con su encargada mormona, a la casa a hablarnos de Jesús, cuando le contamos que éramos evangélicos. Así que eso es como Ya, nomás, hace poquito tuvimos eso. Oye, bienvenida Talita. mandaron al peso pesado. Hola, Talita. Bienvenida Talita y la hermana Patricia Castro. Es mi madre, es mi madre. ¿De verdad? ¿Quería escuchar o no es? No sé. Quiere escuchar, dijo el tema. Ah, la hermana Pati Corazón. Un abrazo a la distancia. Bienvenida. Estoy cargando el video para que no se nos pegue tanto. Entonces, para los que están conectando, ¿cierto? Talita, Ginger, Eddie, el taller de hoy es sobre los testigos de Jehová, los mormones, cómo compartir desde el Evangelio, como decía Eddie, también a veces nos da un poco de temor, ¿cierto? O no sabemos cómo responder, claro. Así que este es el taller, este es el taller. Este es el taller.
Si quieres, Vanita, detenemos un poco la grabación y la reiniciamos. Ya. Recording in progress. Okay. Share screen. Share sound. Voy a apagar la cámara porque me carga verme y escucharme, ¿ya? Me dicen si está... Me dicen si suena, si se escucha bien. Hola chicos, bienvenidos Perfecto. a un nuevo Ya. taller de apologética, que es la defensa de nuestra fe. Anda a tomar un cuaderno, tu Biblia, anda a buscar cosas para tomar apuntes, porque ya estamos empezando. Y bueno, antes de que partamos, me gustaría que hiciéramos una oración, que puedas hacerla conmigo, para que realmente podamos absorber toda la información que vamos a recibir el día de hoy, porque esto nos va a servir mucho y al Señor le gusta que podamos seguir aprendiendo. Gracias, Padre, por este momento. Te agradecemos, Señor, por todos los jóvenes, Señor, que están viendo este video, Señor, en estos momentos. Te pido que donde sea que Él se encuentre, Señor, en cualquier país, Señor, en cualquier tipo de situación, que tú lo puedas bendecir, Señor, que abras tú su corazón, Señor, su entendimiento, para que podamos absorber la importancia, Señor, de conocer esta información, Señor, de defender nuestra fe, Señor, y saber realmente cuál es tu palabra. Simplemente te pido que tengamos buena disposición, Señor, que podamos resolver nuestras dudas, y sabemos que tú estás en medio de este taller, Padre. Te agradecemos y bendecimos a cada uno de los chicos que está viendo este taller. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que necesitamos conocer como personas de valores cristianos es realmente empaparnos de información a fin de que podamos entender cuáles son las diferencias sobre las distintas creencias y por qué la Biblia y por qué Dios y por qué todo lo que creemos es así. Es por esto que hoy día vamos a hablar sobre dos distintas creencias o sectas, que son los testigos de Jehová y los mormones, o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que también se les conoce así. Y lo más probable es que los hayan visto en las calles haciendo evangelismo, pero la pregunta es, ¿qué realmente creen? ¿Qué es tan diferente a nosotros como cristianos evangélicos? Así que vamos a aprender. Así que cualquier duda que tengas la puedes guardar para ya el momento de que nos juntemos por Zoom, y puedes hacer todas las consultas, porque sabemos que puedes tener varias. Pero ya para partir, vamos a empezar con los testigos de Jehová. El origen de los testigos de Jehová se remonta al año 1881, o sea, hace bastante tiempo, gracias a un movimiento llamado Estudiantes de la Biblia, que fue organizado por Charles Taze Russell, que se convirtió en el presidente de esa organización en ese tiempo. Y este movimiento comenzó a rechazar bastantes doctrinas del cristianismo que ya estaba masificado, y comenzaron a hacer publicaciones sobre estas diferencias en lo que hoy conocemos como los atalayas. Y esos atalayas son esas revistas que reparten en la calle, esos folletos, todas esas cosas se les llaman atalaya y que quizás has visto en la calle. Su nombre de testigos de Jehová surge en el año 1931 y proviene del versículo en Isaías 43:10, que dice: «Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí». Entonces ellos, basados en este versículo, se aceptaron este nombre de testigos de Jehová. Y a pesar de que los testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia, en realidad ellos ocupan una traducción
ellos ocupan una versión de la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo, que fue una edición de la Biblia que fue publicada por una entidad de los Testigos de Jehová. Y debido a que ocupan esta edición, que contiene muchos cambios del griego original, podemos ver que sus creencias son muy diferentes a las nuestras. No creen en la Trinidad, es decir, no creen en un Dios Padre, en un Dios Hijo y en un Dios Espíritu Santo. Para ellos, el único Dios es Jehová. Y a pesar de que consideran que Jesús es el Hijo de Dios, no lo consideran un Dios y además a veces lo identifican como el Arcángel Miguel. Ellos también son muy conocidos porque no celebran la Navidad, no celebran la Pascua, los cumpleaños. Ellos además no aceptan ir al servicio militar, tampoco aceptan transfusiones de sangre, que también genera controversia muchas veces. Y además ellos creen que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero. Y además no creen en los dones espirituales. Los testigos de Jehová además creen fervientemente que la segunda venida de Cristo ya ocurrió en el año 1914. Y desde entonces ellos creen que Cristo está habitando en la tierra de manera espiritual. Además, son creyentes de que el fin del mundo está muy cerca y que solamente 144,000 personas son los ungidos de Dios que van a ir al cielo. Y esto lo basan en una escritura que se encuentra en Apocalipsis. En la actualidad, los testigos de Jehová están presentes en bastantes países, pero no son predominantes en ninguno de ellos. Y según la asistencia que tienen en sus reuniones anuales, en el 2019 asistieron 20,9 millones de personas. Pero activos se encuentran en 240 países y son aproximadamente solamente 8,7 personas las que son activas, que van y hacen sus distintas tradiciones, que van a sus templos, a sus reuniones, etc. Y sus publicaciones se encuentran en 1.007 idiomas y han publicado aproximadamente 227 millones de Biblias en 185 países, en 185 idiomas, perdón. Y lo interesante de los testigos de Jehová es que su acercamiento a la gente se basa mucho en estas publicaciones que se hacen a través de donaciones, o sea, logran acercarse a la gente gracias a todas estas impresiones que hacen diarias y que distribuyen a través del mundo. Pero la pregunta acá, lo importante es que nosotros podamos aprender la diferencia versus la palabra. Sí tenemos que aprender cuáles son sus creencias, etcétera, pero tenemos que basarnos en dónde está realmente la verdad. Entonces la pregunta que les dejo a ustedes ¿es esta una religión, una creencia que está creada por Dios? ¿Es realmente lo que creó Dios o es algo creado por el hombre? Muy bien, ya hemos hablado acerca de los testigos de Jehová. Ahora continuamos hablando acerca de los mormones. ¿Cuál sería el origen, doctrina, religión? Originada en 1930 en Estados Unidos, fue fundada por Joseph Smith. Los mormones, o la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, posee, según su fundador, un complemento a las escrituras llamadas el Libro del Mormón. La Biblia, como sabemos, es el relato de una franja que principalmente tiene sucesos en el antiguo continente, Europa principalmente, fragmentos de Asia y África, mientras que el Libro del Mormón intenta generar un relato que transcurre parcialmente de forma paralela en América. Por ejemplo, en el año 34 después de Cristo hay una aparición de Jesucristo mismo en América visitando a los supuestos nativos de América trayendo paz. Pueblo que es relevante mencionar que son los nefitas y los lamanitas. Esta historia también es complementada o es nacida el Libro del Mormón o como es puesta a la luz específicamente por la búsqueda de un joven llamado Joseph Smith en su inquietud de saber
cuál es la fe o la iglesia real de Dios. Por eso el nombre, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, por ese motivo también resalta esta idea, indicando que también sería como la iglesia elegida por Dios. Esta aparición se le hace a Joseph Smith, a Jesucristo y al Padre, otros dos elementos que son importantes de reflejar en esta historia, por un ángel también adicional. Más adelante se le aparece un ángel llamado Moroni, el cual le entrega y le indica el lugar en donde puedes encontrar estas escrituras del libro del Mormón. En cuanto a características, primero entender que ellos se consideran cristianos. La Biblia que indican que posee un complemento. Antiguamente se hablaba que validaban la poligamia. Podemos verlo en Joseph Smith. Antiguamente no validaban a las personas de color. Para ellos el matrimonio es eterno. Tienen una extraña doctrina de hacer un bautismo a los muertos. Existe la participación actuales de profetas que siguen quizá añadiendo o haciendo evolucionar los textos o el texto bíblico, quizá a lo mejor con las contingencias actuales. Por ejemplo, yo me acabo de enterar por un sitio oficial en donde tú puedes ser homosexual, tener tu familia, tus hijos y ser mormón. Estamos aquí para ser probados, básicamente tener un cuerpo físico, ganar experiencia y luego de eso volver a Dios. En cuanto a su visión de Dios y Jesús, Dios es el Padre de los espíritus. Dios Padre tiene un cuerpo hecho carne y huesos. Jesús también tiene un cuerpo de carne y huesos. Él vino a morir por nosotros. El Espíritu Santo no posee un cuerpo. La meta, como ya insistimos, y quizás a lo mejor se debió mencionar anteriormente, pero es hallar una felicidad acá en la tierra. En cuanto a la visión de Jesús, se llama Iglesia de Jesús de los Santos de los Últimos Días, ¿cierto? Porque hace Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque hace referencia a que para ellos Jesucristo es como el centro. Comentan que es el Salvador y es el Redentor. En cuanto a las escrituras o algún libro complementario, el libro del Mormón declara ser un complemento comparable a las escrituras, a la Biblia. Los hechos históricos son muy relevantes mencionar como un diferenciador potente y genera inconsistencia de la Biblia con el libro del Mormón. Por ejemplo, ¿qué inconsistencia puede haber? Comenzando desde la forma en que fue escrita. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego, arameo, pero en el caso del libro del Mormón fue escrito en un egipcio reformado, el cual para algún lingüista o historiador ese tipo de lenguas no existe por ningún lado. Por ejemplo, el hecho de que se haya encontrado un libro en tablas de oro y que haya sido con mucho tiempo, años de antigüedad, implica que hubo una escritura muy bien desarrollada, lo cual en este sector de América no lo encontramos en nuestro continente. Otro componente que tiene que ver con temas de historia o geografía. En el caso de las escrituras, nosotros vemos que cita un lugar X, Roma. Y nosotros actualmente podemos encontrar Roma en el mapa. Indica que habla de Grecia, podemos encontrar Grecia. Y sitúa en espacio y tiempo muchas veces las escrituras a Roma y a Grecia. Nombra, entre muchas otras cosas, Judá, Israel y muchos países. En el caso del libro del Mormón sucede que hacen muchas citaciones de lugares geográficos que hasta el día de hoy no se saben dónde están,
Y no tan solo eso, sino que la escritura, la Biblia como tal, hace descripciones de lugares geográficos en donde podemos ver que hay consistencias incluso actuales. Pero en el caso del libro del Mormón no es así. No existen a lo mejor montañas como se mencionan en el libro del Mormón, o direcciones que tampoco son complementarias. Otro hito que también es importante es el hecho del uso de la moneda. El libro del Mormón habla acerca del uso de la moneda en América, lo cual nosotros podemos ver que no existía una moneda antigua. Cuando llegaron incluso en este descubrimiento de América, las monedas muchas veces por los indígenas del sector eran utilizadas como adornos, porque tampoco conocían un sentido de intercambio, entonces no tenían por qué desarrollarlo. La misma llegada del caballo implica que también habían guerras en este sector, pero el caballo no llegó hasta un tiempo determinado. El manejo hábil de los metales, eso también hace referencia, me refiero a que es las espadas, el uso de a lo mejor elementos que también les podían apoyar para temas de guerra, no era tan sofisticado en la época según se menciona en esos años. Entonces damos cuenta que existe un anacronismo que básicamente deshabilita al libro del Mormón como un libro de peso, a diferencia de las escrituras, en donde vemos que existen estas consistencias que también dan a entender que nos puede ayudar a hacer una guía en un nivel de espacio-tiempo en nuestra línea de vida. Finalmente, en la actualidad, los mormones, al igual que otras religiones, evolucionan, lo cual me refiero a eso, que hay participaciones, por ejemplo, de profetas, de que hacen otras nuevas interpretaciones, entre otras cosas. Lo cual sabemos que un Dios todopoderoso, creador del universo, al cual todo gira en torno a Él, no evoluciona, ¿cierto? Así que eso, mis hermanos, nos vemos en unos momentos y Dios les bendiga. Voilà. Y eso ha sido. No, muy buen video, interesante. Yo noté hartas cosas. Oye, bienvenidos, Vanita. Se sumó Luisana, Dios te bendiga, Luisana, ahí desde Hola, hola. Ecuador. Dagner también, Dios te bendiga, Dagner. Mi hermana, la Noe, está la Noe también, no sé si está la Noe o la Nicole, pero bienvenida, o ambas. Así que adelante nomás, Vanita y Ana. Ya, súper. Bueno, no sé si a alguno le llamó la atención algo en particular del video o de alguna de estas dos creencias. A mí. Dale, dale. Bueno, yo también como Isaac anoté casi todo. Y Bueno, hay algo de lo que está hablando el Alan, que de los mormones, algo sobre la moneda, que no me quedó muy claro esa situación de un caballo. Entonces no entendí muy bien esa situación. No sé si me puedes explicar un poco, Alan. Claro, el tema es el siguiente. Cuando nosotros vemos la palabra, podemos ubicarla como una especie de libro histórico, como antecedente histórico. Entonces, por ejemplo, un denario, dice la escritura, y en el caso del lapsus del tiempo, coincide directamente en donde lo mencionan, por decir algo, ya, por decir algo que fue, sale la escrita en una escritura que fue del año 1 después de Cristo. Entonces te das cuenta que también existen realmente denarios que son descubiertos y que son aproximadamente del año 1. Entonces hay una consistencia de esto. En el caso particular del libro del Mormón, nuevamente hay que entender que el libro del Mormón es como una especie de historia paralela, pero que transcurre en América, ¿ya? Entonces, cuando el libro del Mormón cita alguna moneda, no hay
elemento sustentable, no hay arqueología de por medio. Entonces, por decir algo, el Edison. Entonces, el Edison era la moneda de acá de América en los tiempos del 400 después de Cristo. Pero no hay hallazgo, no hay indicio, tampoco tenían conciencia en América de que la moneda era como un elemento de valor para uso de intercambio y compra de bienes y otros insumos. Entonces, cuando empezaron a descubrir a América, empezaron a dar monedas, pero la gente no lo usaba para comprar algo porque no tenía ni idea para qué era y se empezaban a hacer adornos. Y ahí estaba hablando después de 1940, cuando llega Cristóbal Colón, ¿cierto? Pero en el tiempo que supuestamente se transcurre el libro del Mormón, no hay sustento. Entonces los objetos que son nombrados, por ejemplo el caballo llegó a América en un tiempo puntual y específico. Entonces vemos la participación cuando América es descubierta y ahí recién comienza a llegar el caballo como tal. Pero cuando ellos comienzan a citar en el libro del Mormón de esta historia que ocurre en América, ¿ya? El caballo en el 100 antes de Cristo y que hubo una pelea y que muchos peleaban con espadas y muchos morían. Claro, eso no es consistente porque no hay eh, una línea de tiempo correcta, ¿ya? Un caballo no es nativo de América y tampoco había llegado. Entonces, de hecho, los animales de carga no eran caballos, eran otros animales de carga, ¿ya? Si es que lo había, ¿ya? Quizás la llama, algo que son más autóctonos de nuestra zona. Eso, no sé si te quedó claro, Eddie. Sí, sí. Entonces, ¿están conjuntos con lugares geográficos que no existen también? Efectivamente, efectivamente. Entonces, Entonces, por en sí ejemplo, creaban una situación que tampoco existía. claro, entonces el libro del Mormón lo que hace, y nuevamente hay que entender que el contexto del libro del Mormón es netamente acá, en el Nuevo Mundo, es lo que corresponde a América. Entonces, no recuerdo el lugar geográfico, pero sí dos pueblos, que eran el pueblo de Nefi, la Nefi y Lamanitas. Lamanitas, y los Lamanitas. Entonces, cuando a nosotros nos pasaron historia en nuestra vida, nosotros reconocemos los aztecas, los mayas, ¿cierto? Acá en Chile, mapuches, pehuenches y todo lo que nosotros también hemos escuchado, pero el pueblo de Nefi, ya por el hecho de tener escritura, debiera haber evolucionado de una forma mayor, y del otro es que también hubieras encontrado temas de su historia, y quizás a lo mejor en una clase de historia a ti, Eddie, te hubieran hablado de la moneda Edison, que es una moneda nueva que yo inventé, vale mucho. Y ciudades, montañas que también aparecerían en el libro del Mormón, pero no existen como tal. Sí, no sé si ahora es que te quedó más claro, Eddie. Sí, sí, sí. Ahora sí. Alan, no sé si puedes compartir la guía. Pero claro, Vanita, de hecho la tengo abierta para compartir. Esa es la actitud. Porque, bueno, con el Alan cuando estábamos viendo este tema, dijimos, ya, sí, queremos por un lado que tengan más conocimiento sobre las distintas creencias, que tengan como quizás tengamos una pincelada de lo que ellos creen, pero lo que tenemos que tener más claro aún es, en este caso, para defender nuestra fe, es tener claro cuál es la postura, qué es lo que dice la palabra, cuál es la verdad. Entonces, más que enfocarnos tanto también en mormones y testigos de Jehová, que también podemos complementar con el video, la idea es que podamos realmente ver qué es lo que dice la palabra versus lo que ellos creen. Más que nada, poder respaldarnos y tener esas cosas claras, ¿ya? Para que si en algún momento estamos en la calle y nos toca hablar con alguno de ellos, tenemos súper clara nuestra postura y nadie nos puede venir a confundir, ¿ya? Entonces, la idea es que igual aquí todos participen, sean
sean felices, ¿ya? Aquí nadie muerde, aquí no hay respuestas malas. La idea es que todos podamos aprender. Y lo que queremos hacer ahora es como hacer un mini resumen de lo que aprendieron del video. Entonces tenemos testigos de Jehová, mormones, y queremos ver si aprendieron algunas cosas. Entonces, ¿alguien sabe quién o quizás en qué época se fundaron los testigos de Jehová? Yo anoté una fecha. Yo anoche ¿Ya? anoté de los testigos y de los mormones, pero no sé si estará bien, porque no Ya, a escuché ver, muy dale, bien. dale. Por ejemplo, acá sale que, bueno, anoté una fecha 1891. 1881. Cerca, muy Eso. cerca. Súper bien. Ujú. O Tibio, 1891. Tibio. No, viene 1891. 1881. Bien, hombre. Ah, sí, sí. 1879. Muy bien, muy cerca. Y bueno, el fundador de los Testigos de Jehová es un nombre un poco como que cuesta decirlo, así que no importa si no lo quieren decir. Bien, Charles, algo así. ya, Anotado todo. Charles, No me acuerdo más. Charles, algo así. muy bien. Sí, el segundo nombre es Tasse con Z. Charles Bien Eddie y Tasse Luisana. Bien Eddie y Luisana. y Russell, con 2 S y 2 L. Russell. Muy bien, te falta una L. Ya, pues, Alan, me estresa, ya. Ya, y mormones. ¿Alguien se acuerda quién es el fundador de los mormones? Oh, no, pero tengo una fecha. Ya, Joseph dale. Smith. Muy bien. Muy Pusimos bien. fotito y todo. Es con, no, vos, PH. Es José PH. Ya, pues, Alan. Smith. Ya. S-M-I-T-H. Smith. Smith. Ya, ¿y qué fecha tú tienes, Eddie? Tengo 1930. Ya, ¿qué dice? No sé si 1830. Ya, muy bien. súper bien. 31 o 30. 30. 1008. Ah, me saltó un número. Ya, pues, Alan. Si tú mismo hiciste los mormones. Vamos a dejar abierto, lo vamos a dejar abierto. Ya. Ok, lo vamos a dejar ahí. ¿Alguien sabe? Deberíamos avanzar más rápido, Vanita, porque nos falta harto para la guía. Entonces, quizá a Vamos lo que se mejor puede. pasemos esto un poco más ágilmente y pasamos al estudio. Ya, ¿alguien se acuerda rápidamente cómo surgieron los testigos de Jehová? ¿Cómo partió? Creo que por un pasaje de la Biblia. Eso tiene que ver con el nombre. ¿De dónde sacaron el nombre? Pero bien, tomaste atención. ¿Ya? Bueno, para los que no se acuerden, los testigos de Jehová empezaron con un grupo que se llamaban estudiantes de la Biblia. Así se llamaba el grupo, y de ahí comenzaron a sacar publicaciones que eran muy distintas a la doctrina cristiana de esa época, que es la nuestra, llamado estudiantes de la Biblia, o lectura de la Biblia, sí. Ya, y lo mismo con los mormones. ¿Alguien se acuerda cómo empezó todo? Un ángel se le presentó a Joseph Smith. Ya, súper bien. Y que eso después lo plasmó en un libro, bla, 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 bla. Súper bien. Ahora, ahora queremos ver si es que se acuerdan cuál es el libro, los estudios complementarios que ellos ocupan. Tenían ambos un libro que ocupaban, que era distinto o era complementario a la Biblia. ¿Ya? ¿Alguien se acuerda? El El testigo Atalaya. de el Nuevo Mundo, el testigo de Jehová, ¿o no? Algo así. Súper ¿o bien. nada que ver?
Sí, es una versión de la Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Muy bien. Ya. Y los atalayas son como todas las... Claro, son como publicaciones que hacen ellos como de interpretaciones distintas de versículos, etc. Así que muy bien. Y los mormones, este es más fácil. ¿Libro de Mormones? El libro de Mormón, muy bien. Bueno, ellos también tienen varios libros más, pero ese es el principal. Súper bien. De hecho, un dato, porque ellos a sí mismos no se llaman mormones. De cierta forma, el mormón es como un sobrenombre puesto de nosotros a ellos por el libro del mormón. Pero ellos dicen que indican que son cristianos y que son de la iglesia de los santos de Jesucristo del último día. Sí. Ya, ahora, ¿quién se acuerda cuál es la visión de Dios que tienen los testigos de Jehová? Básicamente el testigo de Jehová, uno de los puntos que ustedes nombraron que no creen en la visión que tienen ellos, que no creen en la Trinidad y, Ya, perfecto. y Súper bien. también el otro punto que dicen que el arcángel Miguel en el cielo fue Jesús, algo así. Ya, súper bien. Muy bien, prestaste mucha atención. Un aplauso. Ya, y lo mismo con los mormones. ¿Alguien se acuerda cuál es la visión de Dios que ellos tienen? ¿Que las personas de color no pueden ingresar a la iglesia? Esa es una característica, que es como que viene abajo. Pero ¿cuál es la visión de Dios que tienen los mormones? Yo tengo una aquí, pero dice que para Jesucristo para ellos es como su Salvador. Ya. O sea, en eso concuerdan con nosotros un poco, pero Sí. ¿qué vas No a sé, decir, Vanita, Isa? si se dijo que no sé si se dijo en el video, pero los mormones, ellos creen que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son tres dioses distintos. Son tres dioses. Sí. Claro. Claro, En el fondo entonces, tampoco creerían en la Trinidad, que la Trinidad nos claro. dice que Dios es uno, pero en tres personas. Claro. Sí. Ya, y esa es como la gran diferencia también con nosotros, ¿ya? ¿Y Y alguien que se el acuerda Padre de, bueno, tiene... Eso. no, No, y dale que el nomás. Padre tiene cuerpo, Alan decía en el video que el Padre celestial tiene cuerpo. Sí, súper bien. Entonces como que a simple vista, si uno se pone a hablar con ellos en la calle, no tenemos mayor diferencia, pero uno se pone a estudiarlos y lo más importante para nosotros, que es la Trinidad, ninguno de ellos dos cree en eso. Entonces, igual es como muy importante que también lo tengamos claro, ¿ya? Y también nombramos, sí, bienvenida Nico. Y ¿alguien quiere nombrar algunas características de los testigos de Jehová? Dijimos hartas. Son bien peculiares. No creen en los dones Ya, y creen que Cristo está en la tierra todavía. ya, súper bien. Muy bien, Eddie. Hola, hola, Nico. Y no celebran la Merry Christmas. Súper bien. No celebran la Navidad, los cumpleaños, ninguna, Merry Christmas. nada. La Merry Christmas. Peor que Ahorran harto en La regalos. Pascua, sí. Claro. Exacto. Muy bien. Tampoco van al ejército, no aceptan transfusiones de Ujú. sangre, muchas cosas. Eso. ¿Ya? Súper bien. Y de los mormones, ¿alguien quiere complementar más? Voy a prender la luz, bueno. Hay una que, o sea, más o menos estuve anotando, que es que, ¿Ya? no sé si estoy equivocado o no, no sé si lo dijo bien el Dale, Alan, dale. Lanzate. ser homosexual y mormón está bien. Ya, sí, lo mencionó Eso el creo Alan. que Muy anoté bien. eso de... Ujú.
Y las personas de color no pueden entrar y todo eso. homosexual. Tienen prohibido tomar, fumar Sí, y cosas así. sí, sí, muy bien, es verdad. De hecho, tienen prohibido la cafeína. Sí, muy bien. Ujú. No toman ni siquiera Coca-Cola. Bueno, los que cumplen al pie de la letra todo. Súper bien. Entonces, igual como que ya captamos la esencia de estas creencias. Entonces, lo que queremos ver ahora es qué dice la palabra con respecto a todos estos puntos. ¿Ya? Entonces, el Alan está con su toque ahí ordenando. Muy bien. No celebraron el Día del Café ayer. Correcto. Ayer fue el día del café. Sí. ¿No O sea sabían que ayer? no van ¿No? al Starbucks. Exacto. No tienen Sí. cuenta premium. No son gold. Perfecto. Ya. Súper bien. Entonces, si quieres darle, Alan, y yo me meto después. Vale, continuamos entonces, como dice Marita, el objetivo más que nosotros nos quede claro qué es cada quien y qué hace cada quien, es que tengamos la sustancia principal y directamente de la palabra. Entonces, vamos a comenzar. Lo invito a que puedan buscar los siguientes versos bíblicos. No sé quién nos puede apoyar, en este caso sería Segunda de Pedro 1, 20, 21, y otra persona que pueda buscar Segunda de Timoteo 3, 16. Sí, no sé si ahí Dagner encontró alguna de los dos versículos para que nos pueda apoyar, Dagner. Hola hermano, no, por el momento estoy escuchando nomás porque no me encuentro en casa y es un poco lento de internet para buscar. Perfecto, no hay problema, hermano, no hay problema. Ahí no sé Tengo si... acá 2 Timoteo 3:16. Ya, perfecto. ¿Y alguien puede buscar Segunda de Pedro 1, 20, 21? ¿Alguien también tiene ahí acceso a una Biblia? Yo igual los tengo todos a mano, así que ¿Ya? úsame de comodín, si quieres. Perfecto. Ya, Yo Manuela, tengo dale la tú. escala si quieres. Ya, perfecto. ¿Me puedes apoyar también? ¿Sí? En Ya, Segunda tengo de Pedro. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Sí, ¿La perfecto. leo? ¿Qué versión es? ¿Versión Nuevo Mundo? Reina Valera, de Ah, 1960. pero no es versión Nuevo Mundo. Estamos claros. Ya, esa es otra, los testigos de Jehová. ¿Leo? Sí, Ya, por favor. dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué tendrá a entender, Nicole, lo que tú acabas de leer en contraste con ambas religiones que estamos viendo? Bueno, aquí lo que yo entiendo de este versículo es que todo lo que está escrito en la Biblia no es como dice aquí, voluntad humana, o sea, no está escrito por el hombre, sino que está inspirado por Dios. Y lo otro parece que también hace justo dice interpretación también, ¿o no? El 20, Parece, sí. sí, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Gracias. Y ese punto es relevante, Nicole, por el hecho de que muchas sectas parten con interpretaciones privadas. Entonces, por ejemplo, el mismo Joseph Smith, el mismo también con los testigos de Jehová, es que hicieron grupos y comenzaron con una interpretación propia. Entonces, eso no aplica. No es bíblico en sí. No sé si van a querer también aportar más en este importante verso.
No, es más que nada complementar lo que dijiste, porque por lo menos yo cuando estaba como ya analizando un poco más los testigos de Jehová, era como un poco sospechoso que justamente un grupo de testigos de Jehová se juntaron, tradujeron la Biblia y sacaron esta nueva. Y, por ejemplo, cuando tú vas al sitio web de los testigos de Jehová, ellos dicen que ocupan la Biblia, pero recomiendan la traducción del Nuevo Mundo. Entonces es como un poco sospechoso que justamente se dejaron personas que tuvieron una interpretación privada, que es como dice el versículo 20, y surgió esta nueva secta. Isaac, el siguiente. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Amén. Entonces, ya cerrando el ámbito que tiene que ver con respecto al libro, es importante entender primero la inspiración y la forma de interpretación, ¿ya? Lo que nosotros vemos es que gran parte de otras religiones lo que hacen es sacar al Espíritu Santo como la persona que da revelación, iluminación de la Escritura en nuestras vidas, y es complementada por otros textos que, decir parcialmente, quizás razonablemente tienen asidero, ¿ok? Y eso también comienza a ser crítico. La discusión está es que si tu libro complementario tiene una autoridad mayor a la palabra, en referencia tanto en ambas religiones, por ejemplo, en el caso de los mormones, ¿cierto? Tienen el libro del Mormón, que muchas veces hay personas que prefieren más el libro del Mormón que la misma Biblia, ¿entiendes? Y en base a eso no sería correcto. Lo segundo es entender la importancia del Espíritu Santo en cuanto a la revelación e iluminación que nosotros tenemos, ¿ya? Porque la participación que nosotros tenemos ahora también, lo que nosotros podemos tener como revelación, lo que acaba de decir Nicole también, es algo que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, ¿ok? Sí, no sé si Vanona quieres, para que cerremos el punto libros, pasemos al punto siguiente. Sí, no, creo que Sí. quedó muy claro. Sí, lo que sí, y por qué esto es tan chocante, solamente para cerrar, por el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, toda la inspiración, toda la revelación que ellos tienen, no vienen del Espíritu Santo, porque para ellos es una fuerza, vienen directamente de la atalaya. Entonces, si tú quieres saber cuántos planetas, por decir algo, hay en el sistema solar, si la atalaya no lo dice, podemos entrar a discutirlo. Pero si la atalaya lo dice, ya es literal y no hay interpretación y no podemos discutirlo. No puede ir otra interpretación a las escrituras mejor que la atalaya. Y ahí comienzan las disputas entre si tú, siendo testigo de Jehová, puedes vivir sin leer la atalaya. Entonces, es ahí donde toma un poco el peso estos libros supuestamente complementarios, en donde nos damos cuenta que un cristiano no puede vivir sin leer la palabra. Nosotros podemos leer la escritura, ¿cierto? Y la revelación y la interpretación viene directamente también de lo que el Espíritu Santo nos transmite en nuestra vida y que nos damos cuenta que es consistente con lo que yo puedo hablar con Dagner, que está en otro país distinto, ¿cierto? Allá en Huaquillas, con otros hermanos de otro, quizá otro continente, porque ¿quién es que nos alinea a nosotros? El Espíritu Santo. Pasamos al siguiente, vamos a buscar Romanos 9:5 y Isaías 9:6. ¿Ok? No sé si alguien, ahí Eddie, no sé si Eddie tú puedes buscar Romanos 9:5. Sí, ya lo tengo, justo lo estaba leyendo. Perfecto, perfecto. Isaías 9:6, no sé si alguien más también quiere apoyarnos con la Biblia, ahí, no sé si Pili también. Perfecto. ¿Lo encontraste, Eddie? Sí.
Entonces, aquí, Eddie, tú tienes que estar atento, Eddie, cuando tú leas, porque hay una pregunta y dice, ¿qué dice las escrituras de quién es Jesús? ¿Ok? Ok. Entonces, ¿dónde está? Vale. Aquí está. Ujú. Dice, ¿sigo? Sí, sí. Dale. Abraham, Isaac y Jacob perdón, se me fue, perdón. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y Él es digno de eterna alabanza. Amén. Perfecto. Entonces, en base a lo que tú acabas de leer, ¿quién es Jesús? Dios. Perfecto, perfecto. Vamos a... Porque, Sí, sí, adelante. porque aquí dice claramente en cuanto a su naturaleza humana. O sea, cuando estaba aquí en la tierra era israelita, que era también los antepasados de Isaac y todo eso. Pero en cuanto a su naturaleza. Entonces hay una parte que deja muy claro, y Él es Dios. No sé si me hice entender un poco. Perfecto, perfecto. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Entonces, según las escrituras, y poniendo énfasis en lo que estaríamos viendo como punto, Pili, ¿quién es Jesús según las escrituras? Fue humano, pero a su vez dice que es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, que son las características de Dios. Ay, sí, Amén, perfecto. Y en base a eso, no sé no sé si tú, Panona, nos puedes complementar también cuál sería una visión testigo de Jehová, por así decirlo, acerca de la persona de Jesús. Los testigos de Jehová, ellos sí creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero niegan rotundamente que Jesús sea Dios. Sí creen que es alguien que murió por tus pecados, pero más allá de eso no creen que Jesús sea Dios. Entonces, aquí nosotros hemos visto claramente, sin a lo mejor más maquillaje o de interpretaciones, cosas por el estilo, en donde la palabra nos da a entender características de Jesús y también nos dice textualmente que Jesús es Dios, ¿ok? Y eso también es parte relevante en nuestra doctrina como cristianos, ¿cierto? Pregunto nuevamente a Pili. Pili, ¿qué crees tú, qué tan relevante es para nosotros que saber y conocer que Jesús es Dios? es que el fundamento del Evangelio, porque sin Cristo no tenemos salvación. Sin Amén. Cristo no hay Evangelio. Amén. Amén. Pasando al otro, no sé si alguien más quiere añadir algo con respecto a este punto acerca de la divinidad de Jesús, para que pasemos al siguiente punto. Ok. Entonces, sí, perfecto. ¿Qué dicen las escrituras de quién es el Espíritu Santo? Ok. Entonces, no sé si Isaac, tú puedes leer Hechos 5, 3 y 4. Y no sé si alguien quiere leer Isaías 11, 2. No sé si por ahí estará Nicole nuevamente en español. Isaías 11, 2. Tengo a Hechos Ya, 3 y perfecto. 4. Perfecto. Lo puedes leer tu amigo Isaac y también comentar qué dicen las escrituras acerca del Espíritu Santo.
Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Perfecto. Entonces, ¿qué dicen las Escrituras, Isaac, en base a lo que tú has leído? ¿De quién es el Espíritu Santo? Claro, porque acá Pedro está hablando con Ananías, ¿cierto? Que le mintió al Espíritu Santo, y después Pedro le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, aquí la Escritura dice que el Espíritu Santo es Dios. Perfecto. Perfecto, Isaac. En caso de Isaías 11:2, no sé si... Yo lo tengo, Alan. Perfecto. Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Te llama algo la atención sobre estas definiciones de espíritu, Nicole? Sí, bueno, que aquí dice que Dios, o sea, Él es el único espíritu que tiene todas estas, ¿cómo se dice?, características, estas virtudes. Él es el único que tiene sabiduría, inteligencia, el poder, solamente el espíritu de Jehová. Es interesante lo que tú acabas de recalcar, porque no sé si, Vanona, puedes tú hablar acerca de la perspectiva que tienen con respecto al Espíritu Santo los testigos de Jehová. Ellos creen que no es Dios, lo mismo que Jesús, la misma perspectiva que Jesús, y que es como una fuerza de Jehová. Aparte de eso, no es Dios. Sí, sí. Entonces, en cuanto a eso, y esas dos cosas que comentó Vanona son súper relevantes. Lo primero, la divinidad, que nosotros hemos visto que claramente es Dios. Y lo segundo, que esta fuerza, en base a mi estudio como mi carrera, las fuerzas no tienen sentimiento, no tienen conciencia, no tienen habilidades. Entonces, lo que comentó Nicole da a entender de características que posee el Espíritu Santo y tiene ciencia, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más decía Nicole? Que se me olvidaron la frase. Dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Perfecto, entonces tenía sabiduría, tenía conocimiento, y las fuerzas en sí no tiene ni sabiduría ni conocimiento, porque cuando uno va en un auto y choca a alta velocidad, genera una fuerza, pero esa fuerza no tiene, no tuvo sabiduría, no fue sabio el choque, ¿cierto? Ni conocimiento, donde chocar, ni cosas por el estilo. Pero eso también es súper relevante comprender por el hecho de que da a entender, uno, que tiene características de persona, el Espíritu Santo. Eso es relevante, comprender que el Espíritu Santo es una persona. ¿Ok? En el caso de los mormones, ellos concuerdan con mucho de lo que nosotros hemos dicho, ¿ya? Pero esta separación en la Trinidad también es quizás a lo mejor algo que no es compatible, ¿ya? No sé si tú quieres continuar, Vanona, con las 3 preguntas siguientes. Pero claro. La siguiente pregunta dice, ¿podemos adorar a Jesús y al Espíritu Santo? No sé si alguien quiere ir a buscar Apocalipsis 5:13 como para que pueda ayudar con esto. Acá. Ya. Apocalipsis 5:13 dice. ¿Ah?
Dale nomás. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en el mar, y todo lo que hay en ellos decían, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean dadas la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Súper bien, Pili. ¿Qué puedes deducir igual de este versículo con respecto a la pregunta? Si es que realmente podemos adorar a Jesús y al Espíritu Santo. O no sé si alguien quiere aportar. ¿Qué entendieron de este versículo? Lo que pasa es que ahí, como dice que la adoración, el poder y la honra, algo así, porque no pude ver el texto, solamente lo escuché, Ujú, dice que sea hacia el Cordero y hacia el que ya, está sentado en el trono. ujú, Entonces, no sé si estoy equivocado, pero el Cordero se supone que es Jesús, ¿o no? claro. Ya, y el que está sentado en el Súper trono bien, es Basti. Dios. Entonces ahí como que está dando una respuesta súper clave, según mi perspectiva. Ya, súper bien. Muy bien, Basti. Qué manera de prestar atención. Muy bien. Pero sí. Entonces, este versículo nos dice que, claro, que podemos adorar al que está sentado en el trono y al Cordero y todo lo que eso conlleva, que es Jesús. Así que, súper bien. Que esto es lo que realmente no están haciendo, no hacen los mormones, no hacen los testigos de Jehová. Entonces, es importante que también lo podamos tener súper claro. ¿Ya? Y la otra pregunta que viene es, No sé, no ¿cómo sé si puedo podemos ver? complementar, no sé si puedo complementar, Claro. disculpa, es que hay un momento, porque yo me acuerdo cuando empecé a leer mucho la escritura, cuando era más joven, me hice esa pregunta, ¿podemos adorar a Jesús? Entonces, cuando uno le ve los 10 mandamientos, tenemos que, la instrucción es clave y tenemos que adorar al Señor nuestro Dios. Ahí está, ese es el primer punto, ¿ya? Entonces, ahí es donde se hace una distinción y principalmente los testigos de Jehová, ellos enfatizan de que tienen que adorar a Jehová, ¿ok? Pero nosotros vemos en Apocalipsis, y independiente de la versión que exista o la versión que haya, vemos que existe en Apocalipsis 5, tanto la traducción del Nuevo Mundo, entre otras traducciones, esta situación en donde hay rendición de indicar que Él es digno de recibir el poder, la sabiduría, la alabanza, y eso tiene una sola definición y se llama adoración. Y esto no quiere decir que es incompatible con los 10 mandamientos, al contrario, es compatible. ¿Y por qué es completamente compatible? Porque Jesús es Dios. Entonces, más que un tema escrito así literal, y adorarás también a Jesús, es que la acción generada ahí, frente al que está sentado en el trono, y enfatizar ahí que están sentados en el trono, las personas que están cerca están en un contexto de santidad plena, enfatizando en que no hay pecado, y la acción que ellos generaron es una acción que no es un pecado, al contrario, ellos adoraron a Jesús, y lo adoraron a Jesús porque no es un pecado. Muchas gracias, Alams. Very well. La siguiente pregunta, que igual es muy interesante, que nos va a ayudar también como a entender un poco más algunas diferencias con los mormones, es ¿cómo podemos ver al Padre? ¿Ya? Ya que hay hartos versículos. No sé si alguien, bueno, yo puedo buscar uno. Tenemos Éxodo 33:20, Números 12:8 y Colosenses 1:15. Yo tengo el Éxodo 33:20. Busco el Ya. número. Ya, dale. Y si quieren, yo puedo leer Colosenses 1:15. Cuando los tengan me avisan y le damos. Sí, yo ya lo tengo. Ya. Ya, dice, sin embargo, no podrás ver directamente a mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Ya, súper. No sé si lo tienes, Pili. Sí.
Dale. Dice, sino que con él habló cara a cara, claramente y sin misterios. Puede ver mi apariencia, ¿por qué se habla mal de mi siervo Moisés? Ya, súper. Y yo puedo leer Colosenses 1:15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ya? Lo interesante de esta parte, también nos queremos como referir a la escena que describía el Adams, donde Joseph Smith tuvo una visión donde se le apareció Dios Padre y se le apareció Jesucristo al mismo tiempo. Entonces lo que queremos ir acá es que si vamos a los versículos que ustedes estaban diciendo, en Colosenses 1:15 decía, Él es la imagen del Dios invisible, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos no podemos llegar al Padre si no es a través de Jesús. Y este versículo en particular dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, el hecho de que Joseph Smith haya visto al Padre y a Jesús no es incongruente con la palabra, ¿ya? No sé si les queda claro, no sé si es como extraño, pero es como interesante que la palabra nos diga algo, siendo que los mormones dicen que también se apoyan en la palabra, y algo que está también tan claro en estos versículos, se están basando en algo que no podría haber sido. No sé si Alan quiere complementar o si alguien quiere también Sí. comentar algo. Ahí no sé, parece que Eddie o alguien, pero en síntesis, lo que leyó Eddie, después viene lo que leyó Pili y después lo que leyeron en Colosense. Entonces, la primera, lo que leyó Eddie, es una especie como de restricción, que nadie puede ver al Padre. Entonces, o sea, nadie puede ver mi rostro, y es una restricción, pero así de una. Lo segundo es que después lo que leyó Pilar, ¿ya? Y en otras versiones se enfatiza de que se vieron cara a cara y esto no es una figura literaria. Algo así da a entender en otras traducciones, creo que la PDT. Y da a entender de que esto no es algo literario, algo que tenga que ver como para enfatizar, no, es algo literal, o sea que estaba Moisés y estaba literalmente Dios cara a cara, ¿cierto? Y después ahí vemos lo que dice Colosenses, y ahí complementamos, claro. ¿Por qué? Porque cuando Moisés estaba hablando con Dios, estaba viendo la imagen perfecta de Dios, y esa imagen perfecta él estaba viendo a Jesús. ¿Sí? Entonces aquí solamente algo chico, que se pudo ver a Jesús preencarnado, miren, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y lo otro es que nuevamente vemos la relevancia e importancia de que Jesús es Dios. ¿Okay? Gracias, Alams. Y la pregunta que viene, creo que es la última. ¿Tú me dices, Alams? Sí, Vanona, es la última. Ya. Esta pregunta es muy interesante, porque también tengo como historias, pero ya, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿quién es salvo y cuántos son salvos? En caso de que sea un número en particular, ¿ya? Entonces me gustaría que dos personas fueran a buscar Juan 3:16, que ya deberíamos saberlos de memoria, y el otro es Romanos 10:9. No sé si yo tengo ambos también, entonces si alguien quiere aportar con el otro. Yo puedo leer Juan 3:16, Vania. Esa es la actitud. Ya. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. ¿Qué crees tú? ¿Qué podrías responder a estas dos preguntas según el versículo? ¿De quién es salvo y cuántos son salvos? Bueno, aquí dice clarito en la Biblia que todo aquel que cree es salvo, porque Dios dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo.
Entonces no hay un número, sino que todo aquel que cree en Dios, que cree en Jesús, que cree en el Espíritu Santo, es salvo. Amén, amén, hermana. De hecho, lo que me encanta de este versículo es que nos dice como, mira, todos los que están solamente en Europa, todos los que son blancos, de ojos azules, son salvos. No dice eso, no dice, oye, todos los que están, solamente los que van a esa iglesia son salvos. Es como que, no, sino que el que cree en el Señor, y bueno, sabemos que hay muchas cosas que vienen después, obras que tenemos que realizar como consecuencia de nuestra fe. Acá no nos habla de ningún número específico ni nada, sino que realmente todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Amén, ¿cierto? Y yo puedo leer Romanos 10:9, que dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, como para complementar lo que decía la Nico, es que toda persona de África, de Asia, sin importar el pasado, si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. ¿Y por qué? Creo que es interesante esta pregunta, porque no sé si se acuerdan que el Alan cuando habló de los no, fui yo, ¿por qué estoy hablando del Alan? Fui yo. De los testigos de Jehová, los testigos de Jehová creen que hay un número específico de personas que van a ser salvos. No sé si alguien se acuerda de cuál era ese número. Y yo. Dale. Era 144.000. Ya, súper bien. Lo interesante de esto, para que se den cuenta de la diferencia, que los testigos de Jehová creen que son 144.000 las personas que son ungidas por el Señor y que van a llegar al cielo, ¿ya? Mientras que la palabra nos está diciendo que aquí no hay discriminación, aquí no hay prejuicio, acá es simplemente una persona que ya con el corazón arrepentido y confiesa que Jesús es el Señor, va a ser salvo, ¿ya? Entonces es curioso para mí, quizás para ustedes también, que una religión que está intentando entregarle esperanza a la gente, solamente les entrega un número de 144.000 y tal como hablábamos de los testigos de Jehová, por ejemplo, son aproximadamente 9 millones de personas que están siguiendo, que son activas en esta creencia. Solamente 144.000 personas van a ser las escogidas. Entonces, claro, ellos tienen pase VIP, súper bien. Entonces, como, ¿dónde está la esperanza? ¿Dónde está la seguridad realmente de su fe? ¿Ya? ¿Vania? ¿Sí? ¿Puedo contar una anécdota? Es Dale, que dale, una vez en la calle me pararon unos testigos de Jehová y bueno, hablando de todo esto, yo les pregunté que por qué ellos estaban como evangelizando, entre comillas, o hablándole de su creencia a la gente, si en total son solamente salvos algunos y no todos. Y no me supieron responder. O sea, los dejé knockout. Esa era la anécdota. Bueno, Nico. Ya, yo les tengo también una anécdota, ¿ya? Bueno, yo conozco una persona en Canadá que es un pastor. De hecho, ha venido a la iglesia, quizás algunos de ustedes lo conocen, y él nos contaba que a él una vez lo invitaron a presenciar la cena del Señor que hacen los testigos de Jehová, que es lo que vamos a tener también nosotros hoy día, a las 8, ¿ya? Como la Santa Cena. Y resulta que en esta cena del Señor, que ellos dicen, solamente los escogidos, o sea, solo esas personas que forman parte de los 144.000 pueden acceder a participar en esto. O sea, pueden tomar el pan, pueden tomar el vino, ¿ya? O quizás lo hacen con agua, no estoy muy segura de esos detalles. Y resulta que cuando él fue, se dio cuenta que ya era el momento, nadie tomaba el pan o la copa para ser parte de esta cena. Pero cuando llegó el momento donde se lo pasaron a él,
obviamente, como persona cristiana, lo tomó el pan y dijo que todas las personas lo quedaron mirando. Así como, eres el elegido, así como, eres el escogido, como Harry Potter o Frodo, todos, ¿ya? Y cuando le preguntaron si es que él era un escogido del Señor, él quedó como, pero obvio. Y esa anécdota como que es como un perfecto ejemplo de esta diferencia que tenemos. Nosotros estamos seguros de nuestra fe, no estamos seguros, nosotros estábamos seguros que si algo nos pasara, sabemos que estamos con el Señor, mientras que ellos tienen esta incertidumbre y solamente piensa todos los esfuerzos que están haciendo estas personas para ser los escogidos y aún así no tener esa seguridad, ¿ya? Entonces, lo encuentro como triste, pero al mismo tiempo tenemos todavía tiempo como para poder acercarnos a estas personas y presentarles el Evangelio que no discrimina, que no tiene un número específico, que es para todos. Porque así es el amor del Señor. No sé si quieres compartir algo más, Alan. El Eddie iba a comentar algo. Tiene ahí la mano dale. levantada. Pero por Y favor. después puedo decir algo cortito, Vanita. Pero claro, Pero claro, por favor. dale, brother. Te iba a preguntar algo, Vania, la cuestión de los elegidos, como tal. Ujú. ¿Cómo funciona eso? ¿Quién te elige y que tú sientes que te eligen? ¿Cómo funciona eso? Lo que yo tengo entendido es que ellos como que saben cuándo son los elegidos. Es como que quizás llegan a tal punto de servicio o de devoción o años de estar en la fe, que es como que tú sabes por dentro. Entonces, básicamente cuando este pastor fue a ser parte de esta cena, ninguna de esas personas se sentía digna para estar dentro de este número. Entonces es como algo personal. No es como que alguien te diga tú el elegido, no, sino que es algo muy personal. Pero aún así no Ok. tenían esa certeza, esa seguridad. Ok. Sí. De hecho, una de las cosas que hay que tener claro y que lo vimos en el discipulado es la seguridad de la salvación. Es porque, como indicó Nicole, como indicó Vania, si tú a un testigo de Jehová le preguntas si la persona es salva, es algo que para ellos es chocante. Y me acuerdo que una oportunidad yo le pregunté a una persona, y dije, ¿pero tú mientes? Y él me dijo, no miento. Pero ¿cómo? Yo creo que todos mentimos alguna vez, ¿no? Es que yo no miento, no miento. ¿No? Ella decía con convicción que no mentía. Yo decía, perfecto, entonces eres salva. Me decía, pero tampoco tenía esa convicción. Entonces, sabemos que nosotros no somos salvos por nuestras obras, ¿cierto? Nosotros no somos salvos porque mentimos menos, sino al contrario. La palabra declara que una vez que nos arrepentimos, ¿cierto? Porque hay una condición, recordemos que es fe más arrepentimiento igual salvación. Entonces, cuando tenemos eso claro, nosotros estamos en el team salvación, en el salón VIP, como dijo alguien por ahí, pero que no hay un número exacto de... O sea, imagínate ser el 144.002. Imagínate, o sea, y que el 144 se enfermó. El 144.000 se enfermó, entonces el 144.001 pasó a ese lugar, pero tú ahora estás más cerca, pero no puedes. No, te imaginas. O sea, No, y ¿sabes qué? Lo curioso de esto es que cuando como uno comienza como a investigar del tema, de hecho sale que ya hay como 90.000 cupos ocupados, una cosa así. Considerando a todas las personas que fueron escogidas desde que empezó este movimiento de los testigos de Jehová. Entonces, con más razón, ¿qué esperanza le queda al resto de los testigos de Jehová que existen hoy? Entonces, esto no es esperanza, es como es desesperanza. Y Como no sé si el Era Dalai muy- Lama, una cosa así. ¿Qué cosa, mi Pili? Como que él es escogido. Claro. Como el Dalai Lama, eso de
del oriente, que como que son los escogidos y después viene otro escogido y así, Ujú, como algo Ujú. parecido. claro. Pero era muy cortito, Vanita. Lo que pasa es que ellos malinterpretan el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿ya? Ujú, sí. Y ahí ese capítulo habla que hay 144.000 de las tribus de Israel, pero Apocalipsis habla igual, es un lenguaje especial de Apocalipsis, o sea, decir 144.000 quiere decir que es un número grande, porque si tú lees más abajo, que justo está en el versículo 9, Ujú. dice, después de esto miré y apareció una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Entonces, Juan habla de un número, pero después habla de que nadie la puede contar. O sea, Sí. no hay un Entonces, como número, que está ahí mismo. claro. Sí, gracias, Isa. Y bueno, la verdad es que yo creo que de estos temas podemos hablar todo un día. Son muchas, yo también tuve la oportunidad de en Canadá ir a visitar su templo, donde imprimían los atalayas y imprimían, todavía me acuerdo, imprimían 110.000 copias diarias. Y lo pude ver cómo las imprimían y era increíble. Pero también, si alguien tiene más preguntas, las puede hacer o lo podemos hablar también por interno. También estamos disponibles con el ALAMS. No sé si quieres complementar algo, Alamcito. Sí, bueno, primero agradecer a Dios esta oportunidad y recordemos lo primero, el centro es Cristo y con Cristo podemos conocer a Dios, porque como dice su palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre sino es a través de Él. Lo otro, la importancia de las escrituras. No hay algo más que nosotros podamos añadir o quitar que nos pueda hacer entender más a Dios. Lo otro, la importancia de estar juntos y de congregarnos, porque los problemas empiezan cuando hay algo que sea como muy cerrado, nuestra idea, nuestra interpretación, porque debemos estar congregados y esto también es para mí gratificante saber que ahora estamos hablando con personas que, por ejemplo, Ginger, personas que el mismo se fue Wagner, lo evangelizaron. Pero eso, básicamente, tener claridad de que debemos estar juntos, de que debemos aprender la palabra, estudiar la escritura y que entender que también el Espíritu Santo es la persona que trae esa revelación, esa iluminación a nuestra vida para lo que se llama una correcta interpretación de la palabra. Eso. Amén. Yes. No sé si a alguien le gustaría orar como para que podamos concluir, o si tienen más preguntas, o si quieren escribirnos por interno. No sé si a alguien le gustaría que termináramos orando. ¿Alguien siente de orar? También yo creo que es importante que oremos por los mormones y por los testigos de Jehová, aparte de que estamos aprendiendo, porque el Señor también puede hacer cosas increíbles con personas que están dentro y que tienen dudas en su corazón. No sé si alguien siente de orar. Amén, Vania. Yo puedo orar. Esa es la... Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, vamos ante ti esta tarde, Señor, para darte gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de poder estar conectados con mis hermanos, Señor, de poder estar aprendiendo de estas otras personas, Señor, que creen en algo que no es correcto, Señor. Te pido que tú nos puedas dar la valentía, que nos puedas dar... Señor, el don de poder hablarle a estas personas, de poder ayudarlas a encontrar el verdadero camino
hacia ti, Señor, que ellos puedan conocerte a ti, Dios, y conocer la Escritura como debe ser, Señor. Te pido que puedas bendecir a cada uno de los que estamos aquí, que si alguna vez se nos da la oportunidad de poder evangelizar a estas personas, Señor, y ganarlos para tu reino, Señor, te pido que tú nos puedas guiar en esta tarea que tú nos has encomendado a nosotros, Señor. Que quizás muchas veces nos da vergüenza o nos da temor de los que nos puedan decir, Señor, pero te pido que tú puedas poner esa valentía en nuestros corazones, que puedas poner la sabiduría en nuestra cabeza, Señor, que puedas poner las palabras en nuestra boca para poder evangelizar, Señor, para ti, Señor. Te damos infinitas gracias porque tú eres bueno, porque eres fiel con nosotros, y te pido una gran bendición para todos aquellos que estamos conectados, Señor, y también para aquellos que no se pudieron conectar, Dios, que quizás puedan ver la grabación después y así poder aprender más de todo esto, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Nico. Amén. Buena foto.